Buenas noches. Esto es música y predicas cortas. Empezamos con una improvisación en guitarra, aprendiendo guitarra, siempre aprendiendo, modo alumno toda la vida. Bueno, la prédica de hoy es una prédica especial y es para aclarar algo que siempre ha estado confuso en el mundo de los cristianos, de los católicos, de los seguidores de Cristo. La prédica de hoy se llama Dios mora en Jesús. Dios mora en Jesús. No es Dios es Jesús ni Jesús es Dios, sino Dios mora en Jesús. ¿Por qué esta prédica es importante? Porque aclarando esto, vamos a tener claro cuál es nuestro propósito aquí y cómo acercarnos más fácil a Dios. Cuando aclaremos esto, teniendo en cuenta que Jesús vino a mostrarnos un camino. Él vino como ser humano a mostrar un camino a seres humanos. Entonces, esta prédica es especial y solo vamos a ahondar en tres versos que lo aclaran. Importantísimo que creamos lo que está escrito, más allá de otra cosa. No se necesita sino un simple análisis de lectura. Lo leemos muy despacio para que quede claro que Dios mora en Jesús, como Dios debe morar en nosotros. ¿Y cómo? Eso es lo que vamos a ver en la prédica. Bueno, como siempre les pido que se queden hasta el final. Al final hacemos... Hola, Cata. Al final hacemos algo muy importante, que es el primer paso en el camino hacia la gloria eterna. Eso que hacemos al final tiene el sello de convertirse en que de hacer que este sea el video más importante que han visto en sus vidas. Quédense hasta el final y entenderán por qué afirmo esto con certeza. Quédense hasta el final y lo que pase aquí puede hacer que este video sea el más importante de sus vidas, porque empiezan a caminar, dan el primer paso hacia lo eterno. Siempre aclaro, somos almas eternas que debemos buscar tesoros eternos. Bueno, la canción que vamos a cantar hoy, esto se llama música y prédicas cortas, entonces hacemos como la palabra, que es lo más importante, pero tratamos de entretener, de llamar, de utilizar el arte, que es algo que llama, para que escuchen lo más importante. La canción de hoy se llama Lo más bonito es Dios. Y es una de estas canciones que son muy únicas, que no nacen de nada, que simplemente me la dictó Dios, sí, y a mí me encanta. En esta canción se ve un poco como el camino de vivir maravillosamente con Dios. Bueno, vamos a la canción. Bonito el cielo, bonito, bonito el sol, bonito, bonito el cielo, bonito, lo más bonito es Dios, bonito, bonito el cielo. Bonito, lo más bonito es Dios. A veces
entonces yo me levanto y le pregunto a mi Creador qué quiere que haga hoy mi cielo, qué quiere que haga hoy mi amor, qué quiere que haga hoy mi dueño. ¿Qué quiere que haga hoy mi amor? ¿Qué quiere que haga hoy mi amor? Bonito, bonito el cielo, bonito, lo más bonito es Dios, bonito, lo más bonito es Dios. Bueno, esa era la canción con mucho amor. Es mucho amor por Dios, ¿no? En la canción decimos algo como: me levanto a preguntarle qué quieres que haga hoy mi dueño, qué quiere que haga hoy mi sol. Bueno, entonces vamos a la prédica. Entonces, vamos a ir a unos versículos muy importantes que demuestran que Dios mora en Jesús, que es distinto a decir Dios, Jesús es Dios, que es algo que suelen decir muchas doctrinas, y es un poco confuso. Pero si dijésemos que Jesús es Dios, anularíamos gran parte de la Sagrada Escritura, porque está escrito: Dios envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, y hay muchos versos. Sin embargo, hay muchas personas que afirman que Jesús es Dios, que Dios y Jesús son lo mismo. Es distinto decir Dios mora en Jesús. Entonces vamos a la palabra para ver cómo arranca. Por eso les decía que lo importante no es lo que yo diga, sino que está escrito. Yo simplemente hago de mediador para mostrar algo que está aquí, pero ustedes solo deben confiar en lo que está escrito aquí en la palabra. Esto está en Juan 14:10. Miren cómo dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Él está hablando de ser, en el Padre y el Padre en mí, pero está nombrando a dos. Pensemos en eso. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Ya con este verso, digamos que quedaría claro toda la prédica, porque aquí lo está diciendo la palabra. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Yo humildemente, y es el llamado, por eso decía que esto es importante. ¿Por qué? Porque aquí aparece la llave para que Dios more en cada uno de nosotros. Yo puedo decir que Dios mora en mí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios vive en mí. Se los digo de memoria, es eso. Digamos el verso de ahorita: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, los hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Yo lo tengo aquí escrito, está aquí, lo que quiere decir que ya Dios está dentro de mí, morando en mí. Por eso la importancia de memorizar versos, porque esa es la forma de que Dios habite en nuestro templo, que en nuestro cuerpo, al lado de nuestra alma. Aseguramos la salvación y hacemos que esta aventura de la vida sea maravillosa, porque es sentir a Dios adentro. Y se lo digo con toda certeza, lo sienten físicamente. Es cuando Él quiere, pero hay momentos cuando tú empiezas a llenarte la palabra, a memorizar versos, hay momentos en que Él se manifiesta físicamente y te hace sentir cosas divinas. Imagínense lo que es sentir dentro de tu templo, de tu cuerpo, moviéndose el Espíritu de Dios, que es el mismo Dios. Vamos a eso que está escrito aquí. 1 Juan 5:7. Esto es algo que tenemos que tener claro. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre,
el Verbo y el Espíritu Santo. Aquí no nombramos a Jesús. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Eso está escrito en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice que Padre, Hijo y Espíritu Santo, una misma persona. Eso no está en la Biblia. Esas son las pequeñas trampas de las iglesias y de las falsas doctrinas. Porque ahí se pierde todo. Si yo digo, Padre, Verbo y Espíritu Santo son lo mismo. O sea, Dios, el Verbo y el Espíritu Santo son lo mismo, la palabra. Si yo memorizo la palabra, si me memorizo versos, va a tener sentido el verso anterior, que yo diga que Dios mora en mí, el Padre mora en mí, porque el Verbo es el mismo Dios, el mismo Espíritu de Dios. Lo dice ahí, porque tres son los que dan testimonio al cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Vamos entendiendo? Si hay alguna pregunta, por favor háganmela. Esto es muy importante, pero que quede muy claro. Pueden hacer la pregunta ahí, así como me escribió Cata. Hola Yeshua, pueden preguntarme cualquier cosa. Ahora vamos al cierre. Por eso les decía que lo importante es lo que está escrito, no lo que nos diga el cura o la religión X, Y, Z, no, lo que está escrito en la palabra de Dios. A los que dudan porque muchas personas cuestionan si la Biblia ha sido manipulada, que eso no es la verdadera palabra de Dios. Piensen en esto. Sería injusto Dios si nos dejase sin un legado, sin un camino que seguir. Y Dios tiene el control de todas las cosas. Ese es un argumento válido. Y otro es que la Biblia fue escrita por muchas personas que ni se conocieron, y todos los conceptos, los estatutos, los testimonios que se hablan en la Biblia, que se recogieron, fueron escritos en distintas épocas, todos coinciden. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es la mente de Dios a través de personas. Dios moraba en ellos, lo que venimos hablando. Dios moraba en Salomón, Dios moraba en el rey David, Dios moraba en Moisés, y ellos, o sea, Dios fue escribiendo a través de ellos. Dios moraba en Pablo de Tarso, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el concepto importante. Entender que lo que debemos buscar, los que nos vino a mostrar Jesús, es cómo hacemos para que Dios more en nosotros. Este verso, que lo he dicho 1000 veces, lo termina de aclarar. Dice así en el Evangelio de Juan 14:23. Mora en mi Dios. ¿Por qué? Porque lo estoy diciendo de memoria. Miren, con los ojos cerrados. Juan 14:23. Y Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra. Y estas palabras que yo les he hablado, no les hablaba por mi propia cuenta, sino el Padre que me envió. Es un acto de amor. ¿Qué más justo? Dios es justo. Los que se van con él son los que le aman. Y los que le aman son los que lo quieren aquí al lado suyo, dentro de su templo, dentro de su cuerpo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Guarda la palabra, memorizar versículos, uno diario. En el canal hay uno, explicamos ayer cómo crear esa comunión, ese hábito diario de llenarnos de tesoros eternos, de llenarnos de Dios por medio del libro de los Proverbios. Puedan mirar ahí en el canal de Instagram, ahí dice la importancia del libro de los Proverbios. No lo vamos a explicar porque ese es otro tema. Pero aquí vamos al punto, al versículo final que concluye esto. Para aquellos que, porque es que es muy común, no sé si algunos de los que están aquí piensan que Jesús es Dios. O sea, la gran mayoría de las doctrinas cristianas y católicas afirman que Jesús es Dios, lo cual es una mentira. Y simplemente, por el simple hecho de que sea una mentira, ya alerta, porque el padre de la mentira es el diablo, porque está negando toda la Biblia. Pero no solo eso, sino que nos saca del camino y no nos hace entender esto que estamos hablando, no nos deja entender esto que estamos hablando. Mira lo que dice acá, porque Dios sabía que eso iba a pasar, porque Dios lo sabe todo. Entonces él puso un verso como para que no queden dudas, porque no queda duda con esto. Si leemos esto, o sea, ¿con qué argumentos van a decir que Jesús es Dios? No, Jesús es el Hijo de Dios y Dios mora en él. Lo que venimos diciendo, como lo que se llama esta predica, Dios mora en Jesús. Afirmación. Entonces, miren lo que dice en 1 Juan 4:15.
todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. O sea, cuando a ti te pregunten qué es confesar, es decir en voz alta. Si a mí me preguntan, Jesús, ¿quién es Jesús? Yo digo, el Hijo de Dios. Entonces, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Dios permanece en mí. ¿Por qué? Porque estoy llenándome de la verdad de Dios, del Espíritu de Dios, del conocimiento de Dios. Bueno, esta es la prédica. La prédica de hoy, pero aún no terminamos porque vamos a una de las partes más importantes de estas prédicas cortas, que tiene que ver con el primer paso en el camino hacia la gloria eterna. Y el primer paso en el camino se encuentra en el libro de los Romanos, en el capítulo 10. ¿Cuál es el primer paso en el camino? Confesando unas palabras, damos el primer paso hacia lo eterno. ¿Por qué unas palabras que confesamos? Porque todo comienza con la palabra. La palabra es lo más importante. La palabra crea. En la vida y la muerte está en el poder de las palabras. Y si tú dices esas palabras, estás demostrándole a Dios que crees. Entonces, la oración de fe dice así, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares que con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Estamos? O sea, tenemos que decir, confesar es decir en voz alta. Confesar que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos. Eso se llama la oración de fe y es el primer paso en el camino, en donde tú le dices, creo Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Porque los que se acercan a Él deben creer que le hay y Él es galardoneador de los que le buscan. Entonces, vamos a hacer ese primer paso de fe. Aquí de eso se trata. Esto es lo más importante de estos videos, porque es el primer paso en el camino hacia la gloria eterna. Entonces vamos a hacer esa oración de fe. Teresa Estrella, llegaste en el momento indicado porque puedes hacer este primer paso de fe, que es esta oración. Solo tienes que repetir unas palabras. Vamos a hacer la oración. Cuando yo les diga repitan después de mí, lo repiten en voz alta. Eso es todo. Con Dios las cosas son fáciles, pero hay que tomar la decisión. Dios nos dio ese libre albedrío. Obviamente Él nos trajo hasta aquí. Si todos estamos viendo este video es porque Él quiso eso. Ahora tú tienes que dar ese pasito de fe, hacer la oración de fe. Entonces vamos a hacer la oración de fe. Padre amado, te doy gracias por permitirme servirte en el nombre del Señor Jesucristo. Oramos. En nombre del glorioso Señor Jesucristo, toda la gloria y la honra para el Señor Jesucristo. Te doy gracias por todas las personas que han llegado hoy, que tú trajiste hoy a ver este video. Te doy gracias por las personas que los van a ver en el futuro. Y te pido que les toques sus corazones para que den este importantísimo paso hacia la gloria eterna, Padre amado. Esta oración de fe. Vamos a hacerlo. Repiten después de mí. Confieso que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó entre los muertos. Te pido, Dios eterno, que borres todas mis faltas, todas mis culpas, todos mis pecados, que me perdones y escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En Cristo Jesús oramos. Amén. Si lo hicieron, bienvenidos al reino de Dios. Todo comienza a cambiar de normal o malo, regular a maravilloso. Van a darse cuenta que Dios se va a manifestar en sus vidas. Van a tener sueños, van a llegar personas a hablarles de cosas que antes no se hablaban.
van a empezar a ver a Dios en acciones que antes no lo veían, en hechos que antes no veían. Todo comienza. Entonces, gracias por estar. Gloria a Dios por permitirme llevar este mensaje. Los invito a que se suscriban, que nos sigan. Nosotros nos conectamos de lunes a viernes a las 7 de la noche. Aquí pueden preguntar cualquier tema, cualquier cosa que quieran preguntar acerca de la vida en sí, porque nosotros hablamos a través del libro de la vida. Pueden pedir prédicas. Hay amigos que han pedido prédicas, personas desconocidas. Hemos hecho prédicas como la vez pasada, una persona pidió salud mental, otra persona salud sexual, otra persona habló de fútbol. Aquí hay un amigo que acaba de llegar que tiene que ver con el fútbol. Un saludo, mi querido Alex. Los invitamos a que compartan estos videos para que mandemos esta luz por las redes sociales, que necesitan luz, todos sabemos eso. Gracias por estar y bendiciones infinitas. El video queda aquí, para los que llegaron al final lo pueden ver en un momento que hay en Instagram. Gracias por estar y bendiciones infinitas.